Este programa es presentado por CG Dentist Orlando, Be Natural Aesthetics, nuestra reina latina, Elio Vázquez, Immigration Attorney Team, Miss Latin American USA, Property Management of Florida, Project 24 Academy, The Content Room, Global Lead, Alpha Accidents Advisors, Sulher Vivas Studios, Libertad Vida Beauty. Entre los temas que más angustia a nuestra comunidad venezolana, el futuro migratorio en Estados Unidos. Mientras Venezuela sigue siendo tema central en miles de casos de asilo, muchas familias viven entre la esperanza, el miedo y la incertidumbre. Asilo, visas, ICE, casos de éxito y además los avances del proyecto de la Ley de Ajuste Venezolano en el Congreso. ¿Hay opciones reales? ¿Qué está pasando de verdad? ¿Y qué debe hacer la gente hoy antes de cometer un error que le cueste su caso? De eso y más hablaremos, por supuesto, en Súbele al Show. Yo soy Ivana Lo Mónaco y de inmediato les presento a mis invitados el día de hoy, José Sabarce y Karina Tirado, por supuesto, del maravilloso equipo de Elio Vázquez. Bienvenidos a Súbele al Show. ¿Cómo están? Muchas gracias por tu invitación. Muy complacido de poder acompañarlos hoy aquí. Nosotros felices siempre de traerle información importantísima a toda nuestra comunidad con todo esto que está pasando. Pero bueno, vamos a comenzar de inmediato hablando un poquito de la situación actual de Venezuela. Bueno, mira, como tú sabes, y tu audiencia tiene muchos venezolanos que siguen este programa. Muchos venezolanos hacen vida en los Estados Unidos, están preocupados por su situación migratoria, ya que muchos de ellos, por no decir la mayoría, están en una solicitud de asilo y sabemos que las circunstancias en Venezuela, políticas, humanitarias, han cambiado. Entonces aquí hay algo muy clave para las personas que están en proceso de asilo, que es entender que aunque hay un cambio en Venezuela después del 3 de enero con la salida de Nicolás Maduro, también es cierto que la condición país ha continuado también sumergida en una represión y control del mismo régimen del cual las personas plantearon como persecutor en su solicitud de asilo. ¿Por qué digo esto? Que las personas lo que deben preocuparse en este momento es por consultar con sus abogados para poder actualizar sus casos y poder llevar esas actualizaciones a que puedan servir como blindaje para sus procesos de miedo futuro, que es uno de los elementos que necesitamos probar para poder ser elegible al asilo. Hace unos días, Paparoni, que es un dirigente regional de Primero Justicia en Venezuela, fue detenido por la DGCIN en este momento, mientras Delcy Rodríguez está temporalmente en el poder. Fue colocado en un proceso cautelar, lo que demuestra que los líderes políticos siguen siendo vigilados, perseguidos y amenazados. Exactamente, y amenazados y detenidos todavía. ¿Cuántos presos políticos quedan? Correcto. Háblame un poquito, Karina, de esos errores que efectivamente cometen las personas que no están atendiendo su caso con un abogado, como tú lo acabas de decir, José. Bueno, primeramente quiero agradecerte por la invitación y por ser una ventanita para la comunidad inmigrante y permitirnos estar aquí para informarlos de todo lo que está sucediendo a nivel migratorio. Gracias. Se han suscitado, sí, muchos errores en la parte de asilos afirmativos frente al ente migratorio UCIS. Es importante que las personas entiendan que para que un asilo logre un resultado positivo, tienen que coincidir los 4 pilares. ¿Cuáles son esos 4 pilares? Importantísimos esos 4 pilares. La planilla I-589, la historia o declaración del solicitante de asilo, evidencias y que esa persona se prepare para dicha entrevista a defender su caso de asilo. Muchas personas toman esto muy a la ligera. Nos hemos topado con casos, tanto mi colega y bastante del equipo del abogado Elio Vázquez, en donde nos conseguimos con I-589 que no están llenados en su totalidad de forma correcta. Desde la página 5 hasta la página 8, si no me equivoco. Y que eso tiene años, así. Sí. Y la gente lo dejaron incompleto y ha pasado el tiempo. Ha pasado el tiempo y no están preparadas, no están contestadas de forma correcta. Nosotros invitamos a las personas que se acercan a nuestras oficinas del abogado Elio Vázquez para revisar su caso. La información que nosotros brindamos es totalmente gratuita. Sí. Y es importante que refuercen su caso de asilo, que busquen evidencias nuevas relacionadas a su caso directamente. Porque realmente lo que se quiere saber o lo que quiere saber el Estado es
¿Cuál es la persecución? ¿A qué tienes miedo ahorita? Esto te pasó en el 2017, 2015, 2016. Hace pero 10 años aproximadamente. Exactamente, Exacto. ha pasado un tiempo prudencial en el cual las cosas pudieron haber cambiado. Totalmente. Cuando dices 4 pilares fundamentales, entre ellos la historia, ¿qué está pasando con esas historias que la gente, bueno, venían de un proceso hace, como tú lo acabas de decir, 8, 9, 10 años? ¿Y qué falta ahorita cuando sustentan esas historias? Las historias, las personas tienen que tomar en cuenta que debe llevar primero un orden cronológico. Ok. ¿Ok? Muchas personas piensan que si son detallistas en los hechos claves por los cuales fueron perseguidos y que salieron huyendo de su país de origen, ¿ok? Ellos no incluyen esos detalles, ¿no? Por ejemplo, si fue un acto de persecución, un acto violento, bueno, ¿cuántos perseguidores fueron? ¿Cómo venían vestidos? ¿Portaban armas? ¿No portaban armas? Etcétera. O sea, ese tipo de detalles. El orden cronológico es importante. Hay muchas personas que omiten la fecha de cuando salieron del país. Ok. ¿Ok? Omiten fechas de cuándo sucedió el primer evento, segundo evento, el último, qué fue lo que te hizo salir, cómo y cuándo sucedió el último hecho. Y que tener te hizo pruebas, salir. por supuesto. Obvio. Sí, Las pruebas son yo fundamentales. creo que otro elemento importante que la gente olvida cuando estamos en esa historia de asilo, que no es otra cosa que tu declaración, es tu testimonio escrito, el que tú estás dándole al oficial que te va a revisar para aprobarte el asilo, es que colocan el punto y aparte hasta el momento que se fueron de Venezuela. Exacto. Y no cuentan cuáles fueron los hechos que ocurrieron después que saliste de Venezuela. Okay. En el caso de venezolanos, hay muchos venezolanos que han salido y luego que han salido los han ido a allanar sus casas o han recibido amenazas o han sido perseguidos sus familiares. Y eso no lo colocan. Y eso no lo coloca y eso se refiere al miedo importantísimo. futuro. Y por el miedo futuro te pueden denegar una solicitud de asilo. Y que esos hechos también que está mencionando mi compañero les puede servir a estas personas como evidencias claves en estos momentos para defender. Oye, cuando yo salí de Venezuela huyendo, llegó una orden, por ejemplo, una orden de aprehensión. Y la recibió, un ejemplo, mi vecino. ¿Ok? Pues eso es una evidencia que le puede servir a la persona demostrar que la persecución continúa y que tiene un miedo futuro a regresar. Porque hay 3 tipos de miedos que tiene que demostrarle el solicitante de asilo: pasado, presente y futuro. Si no demuestran esos 3 tipos de miedo, pues es difícil obtener también un resultado positivo en una entrevista. Ahora, José, después, como tú lo acabas de decir, después del 3 de enero, donde hubo la extracción del dictador Nicolás Maduro, ¿qué cosas siguen pesando en los venezolanos? Porque bueno, hay mucha gente que dice, no, pero ya se fue Nicolás Maduro, las cosas se están arreglando, se están resolviendo, ya no hay suficientes historias o cosas de peso para que la gente tenga miedo y no puedan volver a su país. Háblame un poquito de eso. Yo creo que ese es uno de los principales errores que están cometiendo los venezolanos en este momento. Muchas personas han creído que ya su asilo no tiene ninguna oportunidad, entonces no vale el esfuerzo de revisarlo y contextualizarlo. Y la verdad es que no es así. Más la situación venezolana. Hoy hemos visto cómo los cambios que la dictadura encargada que está en Venezuela en este momento dice hacer son completamente contradictorios a lo que los venezolanos tienen como perspectiva. Porque, por ejemplo, el nuevo fiscal de la República nombrado por la dictadura venezolana es un elemento que ha sido represivo contra los venezolanos. Entonces, ¿qué tienen que hacer en este momento? Revisar su caso, fortalecerlo y argumentar sobre el miedo que ocurre de que los mismos que lo persiguieron, porque si te persiguió el SEBIN por tu opinión política, o te persiguieron los colectivos armados, o te persiguió la Guardia Nacional, o quien sea el grupo del gobierno nacional que te persiguió, todavía tienen control, todavía tienen poder y puede correr tu vida a peligro. Entonces yo creo que tienen que fortalecer su miedo futuro, pero también deben fortalecer su miedo pasado, porque mira qué contradictorio. Hay mucha gente que llega a nuestras oficinas a consultar con el abogado y quieren hablar de que ahora su oportunidad de asilo es que en Venezuela hay una dictadura que han metido preso personas por hacer franela, que otros que están detenidos, pero no tienen una historia que contar que le ha pasado a ellos. O quieren aplicar la ley Claudio, la ley Bolívar, pero no tienen los elementos para demostrar que esas leyes pueden ser aplicadas a ellos. Y eso es muy importante, que pasen por un abogado para que el abogado pueda darle el consejo legal y de esa manera poder tener el objetivo, que es demostrar a ese humano que lo va a entrevistar, mira, yo tuve un miedo que ocurrió en el pasado así y yo no puedo regresar por estos elementos. Y probar entonces su posibilidad de asilo. Claro, y que siguen teniendo miedo por lo que tú acabas de decir, además que se han estado activos aquí
Sí. en apoyo y en contra toda Correcto. la dictadura, entonces dice, oye, ¿cómo voy a regresarme? Sí, eso también que usted está comentando es una evidencia clave. Muchas personas que desde el exterior siguen alzando su voz. Ajá. Y esas evidencias son también importantes, claves. Sigue siendo opositor del régimen Totalmente. venezolano, porque el régimen, sí, es verdad, como bien todos sabemos, Nicolás Maduro, el dictador, sí, fue capturado por Estados Unidos. Pero queda todavía aún el continúa resto. el régimen. Exactamente. ¿Me entiendes? Aún todavía los venezolanos siguen corriendo peligro. Totalmente. Tanto los que se encuentran dentro de los Estados Unidos, dentro de Venezuela, perdón, como los que se encuentran en el exterior. Sí. Entonces es bastante complicado, también tomando lo que estaba diciendo mi compañero, las evidencias de los country reports, lo que pasa en Venezuela. No, estas son mis evidencias. No, evidencias directas a tu caso. Sí. ¿Qué te está Sí, pasando? ¿qué ¿Qué te ha está transcurrido pasando? en estos 10 años Exactamente. que has estado fuera del país? Entonces es importantísimo aclararle a toda la audiencia que deben documentar y sigan documentando ese asilo, no se queden allí porque miedo aún existe. Tenemos que ir a una pausa comercial y al regreso vamos a seguir conversando de este tema muy importante para todos nosotros. Ya volvemos con más de Súbele al Show. El éxito en los eventos no solo depende de lo que sabemos, sino de cómo nos comportamos. Soy Domingo Carrasquel, director de Project 24 Academy. En nuestra academia aprenderás la importancia de la etiqueta de mesa y social. Saber comportarnos e interactuar no solo reflejan nuestra educación, sino que abren puertas en las relaciones públicas. Cada gesto, desde un saludo hasta la manera adecuada de utilizar los cubiertos, es una manera para destacar. Recuerda que la elegancia y el respeto marcan la diferencia. Mi gente bella, seguimos con más de Súbele al Show, hoy conversando con el maravilloso equipo de Elio Vázquez, Karina, José. Estábamos hablando de algo súper importante antes de irnos a la pausa comercial. Yo aquí en mis notas tengo cuando un caso de asilo es un caso fuerte, porque verdaderamente tienen una historia como todo lo que hemos conversado, pero es mal presentado, bien sea porque a lo mejor no están con los abogados correctos o simplemente no tienen un abogado. Bueno, yo creo que muchas personas cometen ese error. Primero, por no tener un consejo legal para saber si son elegibles para un asilo. Okay. Muchas personas plantean el asilo basado en la necesidad de protección propia, pero con el desconocimiento de la ley. Un ejemplo muy sencillo, no solo venezolanos, personas que tratan de plantear un asilo por la crisis que vive su país. Exacto. O sea, yo estoy aquí porque en mi país no puedo tener empleo, porque mis hijos no tienen un futuro, no puedo tener seguridad. Y eso no es un asilo. Los asilos tienen elementos muy claros, que es la opinión política, la raza, la religión o la nacionalidad o pertenecer a un grupo particular social, que es algo más complejo. Entonces, muchas personas plantean una historia también sin esos elementos, sin caer en uno de esos nexos que necesita el elemento, el juez o el fiscal o el oficial para aprobar su asilo y no cumple. Otra cosa es que no detallan y no preparan bien sus solicitudes. Cuentan algo muy general, cuentan algo basado en país, no son específicos. Y cuando van a un juicio, a una corte individual en la Corte de Inmigración o vas a una entrevista de asilo afirmativo, tú necesitas demostrar los detalles porque te lo van a preguntar. Y esos detalles deben ser coherentes con lo que tú escribiste con tu testimonio o historia, como lo llaman. Y si esos dos elementos no son coherentes o esos dos factores no están engranando correctamente, entonces pueden darte que el miedo no es creíble y pueden negar tu asilo. Entonces es muy importante poder asesorarse con un abogado. En Elio Vázquez nosotros estamos a la orden, no cobramos, con el abogado no cobra por la consulta legal. Todo el equipo está calificado y preparado para poder revisar y poder orientarlos gratuitamente. Ya luego, bueno, si necesitan nuestros oficios o del abogado, nosotros vamos a hablar sobre los honorarios, pero de primera mano te damos elementos para que tú tengas un mapa de saber si estás bien o estás mal en ese proceso de solicitud. Eso siempre le comentamos a nuestra gente, que en Elio Vázquez es un equipo maravilloso con una trayectoria de más de 30 años y que la primera consulta sea gratuita. Eso aquí no existe. En los abogados, una gente súper humana que se va a concientizar con tu caso y te va a ayudar y te va a llevar de la mano. Definitivamente así es. Entonces, seguimos conversando. Tenemos entonces el asilo. Están llegando ahorita unas cartas, te mandan a corte. Vas a corte, después de allí te dicen, no, regrese en 2-3 años. Vuelves en 2-3 años. ¿Qué puede pasar? ¿Y qué pasa en todo este tiempo? La gente está con una incertidumbre, siguen con su visa, su permiso de trabajo,
pueden hacer otra visa. Vamos a hablar un poquito de eso. Ok, las personas que se encuentran, ahorita se está suscitando esto, las personas que se encuentran en el ente migratorio UCI frente a un proceso de asilo, ok, están recibiendo lo que es el NTA. Ok. ¿Qué es el NTA? Es el Notice to Appear, Notice que to no es más appear. que una Ajá. carta de comparecencia frente a la Corte de Inmigración. No les están celebrando la entrevista. Ujú. Entonces ahí la persona Importante. se queda, ¿qué? Se quedan en el aire, obviamente súper asustados y más con todo el ambiente tenso migratorio que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la persona se encuentra frente a la Corte de Inmigración, el cual debe prepararse. Primero, buscar un abogado de inmigración. Claro, Número 1, importantísimo. es obligatorio, y más en estos tiempos, buscar un abogado de inmigración para que los asesore, para que les brinde la recomendación legal y preparen su expediente de asilo para esa audiencia Claro. frente a la Corte. Karina, ¿de qué depende, o José, que te llegue la carta? Porque conozco mucha gente, a algunos les ha llegado, a otros no. Entonces, Hay ¿de una qué discrecionalidad que tienen los oficiales de inmigración para poder colocarte en un proceso de remoción. Exacto. Hemos visto y hemos notado que la preocupación de muchas personas, dos casos que están siendo muy llamativos o muy repetitivos. Uno es las personas que entraron con que es este Ujú. documento que le dan a la comunidad europea, venezolanos, italianos, venezolanos, españoles, que hay un montón en Venezuela, Sí. que llegaron aquí, aplicaron el asilo, tienen años y ahora están recibiendo una carta donde el oficial de inmigración le está diciendo, usted está referido directo a la Corte de Inmigración. Corte de En ese Inmigración. tipo de casos deben estar muy alerta sobre su caso, revisarlo, porque depende ya de un tema de que el oficial está entendiendo que no eres elegible para el Exacto. asilo por tener un país donde reubicarte y ya te están colocando en un proceso de remoción donde tú tienes que presentar o pelear tu asilo a ver si vas a poder tener una oportunidad Ok. o otro alivio migratorio. Lo otro que Ok. hemos estado viendo lamentablemente ha sido las personas que se quedaron solamente con TPS y como ya el TPS se Ujú. cerró o está en litigio, pero realmente para inmigración está cerrado, ese tipo de personas también están recibiendo un NTA, una Exacto. Notice to Appear, diciéndole su protección terminó, no tienes estatus migratorio definitivo y aun a pesar de que metieron un asilo después de perder el Ajá. TPS, algunos de ellos están recibiendo ese NTA. ¿Qué va a pasar? Ahora tienen que pelear su proceso, su defensa de deportación ante un juez y ahí es clave lo que decía Karina, tienen que tener un abogado, es muy diferente cuando tramitas un Importantísimo. proceso administrativo. Importantísimo el tema del abogado. El tema de la salida voluntaria, Ujú. pero quiero aclarar ese término, salida voluntaria, y hay un tema de perdón y no perdón de 10 años que no puedes entrar a los Estados Unidos o que puedes entrar si decides hacer una salida voluntaria, pero vamos a explicar eso. Ok. La salida voluntaria es para aquellas personas que se encuentran frente a la Corte de Inmigración. Ok. Ok. Digamos que, bueno, aquí hay que hacer un poquito, digamos, bien informativos, ¿no? Si se quiere, o bien claros, bien honestos. Más que todo, el abogado Helio habla con el cliente directamente en este tipo de casos, cuando los casos son realmente muy frívolos, las Ok. personas no reúnen, digamos que las evidencias necesarias para sustentar un buen caso. Exacto. Y está, digamos, este alivio, ¿ok? Que es la salida voluntaria, Voluntaria. en donde la persona, valga la redundancia, de forma voluntaria, Decide le solicita irse. al juez, a través de un abogado de inmigración, Ujú. su salida. Con esta salida, si le es otorgada, porque los jueces obviamente son autónomos en sus funciones, Ok. al igual que si la persona está en UCI, pues los funcionarios de UCI son autónomos en sus funciones, él tiene la discreción de concedérselas o no. Si es concedida, pues la persona puede elegir. Ah, eso es a discreción, imagínate. Y es importante porque Mucha fíjate, gente no sabe eso. mucha gente que Te entró, pueden decir que no. Te pueden correcto. decir que no. Esa Y es mucha discreción gente, del y es sobre todo las personas tienen que entender que cuando tú ya estás en un proceso en corte de inmigración, este es el caso de muchas personas que entraron terrestremente por la Ok. frontera. Muchas de estas personas que entraron por la frontera están en proceso de deportación y mañana dicen, mira, Claro. la cosa aquí está muy tensa, yo me quiero regresar o me quiero ir a otro Exacto. país y creen que pueden comprar un boleto e irse. E irse. Si hacen No. eso así, van a tener el castigo de los 10 años porque cuando Wow. llegue su juez va a ordenar una orden de Esto deportación. es importantísimo. Y que es considerado un abandono de caso. Correcto. O sea, muchas Como una personas fuga. dicen, ¿qué? Yo no quiero estar aquí, tengo mucho temor, yo me voy. Ya Sobre va. todo los que están en corte. Sí, sobre todo ¿Y ellos. por qué el juez habría de decirte no? No te firmo. Hay algunos requisitos que tienes que cumplir. Ok. Primero tienes que tener un pasaporte o demostrar que tienes un documento de viaje para poder salir del país. Tienes que demostrar que tienes un buen carácter moral, que no estás siendo solicitado por algún crimen u ¿Y eso otro. es bueno o es malo que te diga que no te puedes ir?
Bueno, no, porque voluntariamente. puede ser, pues, depende del factor. Si no tienes el elemento del documento de viaje para Exacto. poder salir, No. lamentablemente él no puede darte una salida porque no garantiza que tú vas a poder salir en el tiempo que te va a dar. Entonces vas a tener que enfrentar tu proceso y si te dan una orden de expulsión, te expone entonces a que el ICE pueda detenerte y sean ellos los que se encarguen de la deportación. Más que todo porque ahí la persona, el solicitante, elige el país a donde irse. Entonces, Ok, que no ok, necesariamente tiene que como- ser Venezuela. Y pueden también ir es a otro importante porque los país. venezolanos también nos Sí. preguntan, bueno, yo me quiero ir a Inglaterra, Ajá. y no es así, o sea, también tienes que cumplir que la Claro. nacionalidad que tú tienes, Exactamente. dónde te pueden recibir, ¿Dónde te si pueden tienes un recibir? pasaporte vencido, que es el caso de los venezolanos, dónde te pueden recibir con un Claro. pasaporte vencido. Lo más importante es que tú puedes obviar ese proceso, es como cuando te están acusando por un crimen, Exacto. o te están acusando por un delito, y tú te Exacto. estás escapando de ese juicio, estás teniendo como una terminación de ese proceso y te están dando la oportunidad en un tiempo que puede ser 90 días, 120 días, ahí donde el abogado de Liobas que trata de hacer todo el esfuerzo para darle el laxo más prudencial, Exactamente. puedan preparar su salida. O alguien que tenga a lo mejor un pasaporte de la Comunidad Europea, que se pueda Correcto. ir para Correcto. Europa, pero todo a discreción del... Wow, eso está súper interesante porque muchísima gente no lo sabe. Ahora, ¿en qué momento debes solicitar que te quieres ir voluntariamente a otro país? Cuando, no en la primera citación de corte, sino en la segunda, en el medio, ¿en qué momento? No. Se puede dar en una audiencia máster, en las máster, que son Ok. audiencias de presentación, o en la audiencia individual o de mérito, que es la audiencia final. Que eso sería ya cuando te vuelven a llamar. Que eso puede adelantarse también. Sí. Entiendo Sí, que de repente sí. te puede llegar una carta y que su audiencia Correcto, fue adelantada. correcto. Ok. Eso puede variar y eso no depende obviamente del abogado que lleve tu caso. Ok, No, incluso ok. también en cualquier momento, también el abogado puede presentar una moción y pedirle al juez que te adelante una audiencia para poder discutir eso. Pero es No, discrecionalidad del juez. este tema está maravilloso. Tenemos demasiado de qué hablar, pero tenemos que ir a pausa comercial y ya volvemos con más de Súbele al Show. Aquí en B-Natural Aesthetics, nosotros nos complace ofrecerles servicios a los pacientes para ayudar a prevenir el envejecimiento y también para preservar la estructura natural. Nosotros aquí en B-Natural Aesthetics hemos desarrollado un programa completo donde no tan solo ponemos botox, fillers o bioestimuladores, sino también inducimos colágeno, elastina y como en algunos casos hacemos tonificar los músculos de la cara. Tenemos diferentes tecnologías usando energía o láser que ayudan a producir ese colágeno y elastina. Mi propósito es preservar la naturaleza de la belleza del ser humano. Como verse joven, pero de una forma natural. Hola, ¿sabías que puedes obtener la residencia permanente en Estados Unidos a través de un empleo? La visa EB3 Visa es una de las opciones más accesibles para lograrlo. Está diseñada para trabajadores con experiencia, profesionales o incluso personas sin estudios avanzados, siempre que exista una empresa en Estados Unidos dispuesta a patrocinarte. El proceso incluye una oferta laboral real, una certificación del empleador y luego la solicitud de residencia. El beneficio: obtienes tu Green Card con posibilidad de incluir a tu familia. Si estás dentro o fuera de Estados Unidos, este camino puede abrirte la puerta a una vida estable y legal en el país. Importante: los tiempos dependen de los cupos disponibles, pero con la estrategia correcta es un proceso sólido y alcanzable. Si quieres saber si calificas, agenda tu evaluación hoy. Mi gente bella, seguimos con más de Súbele al Show, hoy conversando con dos representantes del maravilloso bufete de abogados de Helio Vázquez, José, Karina, con una trayectoria de más de 30 años. Así que si usted está con cualquier tipo de caso migratorio, debe solicitar a los mejores y con más experiencia. La primera consulta es gratuita. Entonces, estábamos conversando antes de la pausa comercial. Ustedes comentan algo de los pasaportes vencidos. ¿Qué pasa con los pasaportes anulados? Bueno, hemos visto también que muchas personas cuando se colocan en su login del SAIME, que es la entidad de inmigración venezolana, consiguen que su pasaporte está anulado. Primero, eso puede ser una evidencia para tu solicitud de asilo. Okay. Porque demuestra que el régimen está prohibiendo tu derecho a la identidad, al a la pasaporte. identificación. Okay. O sea, que es positivo dentro para de lo las que personas cabe. que están solicitando. Pero las personas que lo tienen anulado, bueno, tienen que ver también, porque a veces es un proceso técnico para Venezuela, pero otro país puede utilizar el pasaporte físico vencido para poder entrar a otra entidad, porque hemos tenido clientes que han podido salir con esos pasaportes. Correcto. Ok, maravilloso. Karina, ¿tú querías agregar algo más al tema de, Sí, de que los referente a los pasaportes? pasaportes anulados, que también es una evidencia clave en el caso de que sea la persona perseguida, hablando directamente de los venezolanos, porque de esa manera tú puedes demostrar
tu miedo futuro de regresar a Venezuela, que aún continúa esa persecución por el régimen venezolano. Si tú fuiste, por ejemplo, un activista político, un opositor reconocido, pues ese pasaporte anulado te puede ayudar. Totalmente, Es una evidencia totalmente. Vamos a hablar un poquito de las detenciones de ICE. Hubo un momento en el que estaba terrible la calle. Nosotros tuvimos incluso aquí varios testimonios. ¿Cómo está ahorita actualmente? ¿Eso ha mermado un poco o sigue igual? Bueno, creo que es un tema que nos duele mucho porque hay muchas detenciones que para nosotros consideramos injustas, porque son personas que tienen un proceso de asilo Claro. por año, son personas que tienen un buen carácter moral. Y hay dos tipos de detenciones. Hay personas que entraron legalmente al país y que fueron admitidas legalmente, que están siendo detenidas a pesar de tener una solicitud de asilo cuando son detenidos directamente en una carretera, por ejemplo, por la entidad de inmigración, el ICE. Estas personas normalmente tienen derecho a una fianza si tienen un buen carácter moral. Y con esa fianza hemos visto es que han salido un poco más rápido, no han tardado tanto tiempo siendo detenidas y ahora las ponen en proceso de inmigración en corte. Pero hemos visto personas que entraron no admitidas, es decir, que entraron por la frontera terrestre principalmente. Ok. Ese tipo de personas a veces los jueces no le están dando fianza y van a tener que vivir su proceso detenido, ya sea para pelear el asilo o pelear una salida voluntaria. Entonces, sí hemos notado que hemos recibido menos llamadas de personas detenidas, pero siguen estando. Siguen personas siendo detenidas injustamente y eso lo lamentamos. Pero hay que estar todo el mundo muy atento, cargar sus documentos, tener un abogado, que puedan tener un número donde llamar, sus familiares estar en contacto para que puedan enfrentar este duro proceso. Sí, las detenciones continúan hoy en día. Sin embargo, lo que dice mi compañero, algunas personas logran con sus abogados pues salir bajo una fianza, pero hay personas que también tienen órdenes de deportación activas desde hace años atrás. Eso tampoco lo dice. No Y lo entonces estas personas, pues obviamente ellos tienen un filtro, ¿ok? Wow. A donde llegan a estas personas, ¿ok? Y son detenidas. Totalmente. Bueno, vamos a hablar ahorita un poquito de la parte positiva porque nuestra gente debe estar así, ay Dios mío, todo malo, todo malo. No, tenemos otras opciones. Sí. La gente, nos decía el otro día el abogado Elio Vázquez, algunas cosas a tomar en consideración después que te llega la primera carta de corte, a la segunda carta, qué hacer. Una de ellas, a lo mejor no viajar dentro de los Estados Unidos, inclusive porque ICE está en todas partes. Cumplir con las leyes de tránsito así, no comerte pero nada, ir perfecto. Sí. Ok, vamos a hablar de eso y vamos a hablar de qué otras opciones tenemos que no dependamos solamente de ese asilo. Yo voy a repetir una recomendación que siempre da el abogado Elio Vázquez en sus oficinas y es, si no tiene necesidad de viajar, no viaje. Ok. Así de simple. Cargue siempre sus documentos al día, que estén vigentes. Hay muchas personas que están conduciendo sin una licencia vigente. ¿Ok? Y entonces también por esas razones son detenidas por el ente ICE. Okay. Bueno, yo creo que todos tienen que explorar sus opciones. Yo te decía hace unos minutos que mucha gente aplican erróneamente el asilo y son elegibles para otro tipo de visas, donde también el abogado tiene todo el equipo preparado para poder calificar a las personas a ver si son elegibles, como una visa si tú tienes un talento, si tú demostraste ese talento, si tú tienes los estudios lo puedes demostrar, has continuado haciendo eso, puedes calificar para un tipo de visa de talento, de habilidades especiales. Hay otro tipo de visa, por ejemplo, de trabajo, como la certificación laboral, peticiones familiares, ya sea de un residente, de un ciudadano. Hay que explorar las posibilidades que usted tiene y esas se van a poder saber cuando usted consulte a un abogado que le pueda dar una recomendación legal, entender su caso, descifrar por dónde pueden meterse estratégicamente. Por eso es importante que las personas acudan a un abogado de inmigración. Le hacemos la invitación a nuestras oficinas del abogado Elio Vázquez, donde la información es totalmente gratuita, la que brindamos, y si corren con suerte ese día y está el abogado ahí, porque el abogado Elio es el único abogado de la firma, es importante resaltar esto, en el cual él les va a brindar el asesoramiento totalmente gratis. Como dice mi compañero y colega José, hay muchos caminos, no solamente existe el asilo. Hay distintos tipos de visa, pero es importante que la persona acuda, que se informe. Y cada caso es particular, entonces tienen que llamar. Y ustedes tienen varias oficinas, porque tienen en Orlando, en Kissimmee, en Doral, en Miami, Tampa. así que en Tampa no hay excusa, una llamada, búsquenlo en las redes, ¿verdad? Sí. Elio Vázquez, y allí les pueden mandar un mensaje y hagan su cita. Entonces, ya casi para finalizar, casos de éxito que tenemos en Elio Vázquez, porque no todo es malo. Vamos a hablar de algún caso así que ustedes parecían que era complicadísimo, dificilísimo, que estaba a lo mejor con un asilo, con TPS, y de repente, wow.
O Sí. una visa y ya, cambió En todo. estos tiempos de esta administración sí es posible todavía Ok. obtener resultados positivos si la persona se prepara, busca un buen abogado de inmigración como nuestro abogado Elio Vázquez, y sí puedes tener resultados positivos. Recientemente Ajá, tuvimos cuéntame uno, de alguno. asilo afirmativo, obviamente por privacidad de nuestro cliente, sí, no voy a claro. decir el nombre. Asilo afirmativo frente a UCIS, la persona ingresó en el 2014, Ok. si no mal recuerdo, fue perseguido, fue torturado, de verdad que Wow. la preparación para este cliente nos costó muchísimo de que él se pudiera, digamos que, abrir y contar, ¿no? Porque las torturas que realizan en Venezuela, este régimen, son bastante fuertes, ¿no? Fuerte. No todo el mundo se abre, Ujú. ¿ok? Y bueno, en 7 días, porque esa persona recibió la cita en Maryland, recibió la citación para la entrevista, y en 7 días obtuvo su respuesta En positiva. 7 días. Sí, no Fue solo tema muy administrativo, rápido, fue muy también rápido. en este momento acuérdate que hay una pausa para las decisiones de asilo administrativas y nosotros estamos así como decimos coloquialmente un poco picados porque no Sí. recibimos el resultado de nuestro cliente, pero siguen existiendo las entrevistas y seguimos preparándolo. En el caso de las cortes, donde el abogado tiene una experiencia de litigio a nivel criminal y ahora por muchos años Ok. migratorios, también hemos tenido mucho éxito. Hace poco también ganamos el año pasado una corte en Atlanta, que es una de las más difíciles, donde el caso tuvo tan bien preparado que el fiscal ni siquiera pudo presentarse, quiso presentarse, porque quizás no sabía cómo ponerse a algo tan bien Claro, algo preparado. El estaba testimonio fue perfecto. impecable de la clienta y obtuvimos esa aprobación. Entonces, en las redes sociales de nuestro abogado pueden ver los testimonios vivos hablados de los clientes que han ganado sus casos de asilos en corte, asilos afirmativos, visa, y eso es lo que nos hace como una marca, pues, Maravilloso, demostrar sí. el esfuerzo que hacemos por Sí, nuestros clientes. definitivamente es importantísimo la experiencia, la trayectoria. Vamos a repetir las redes sociales para que la gente pueda ver esos casos de éxito y contactarlos, por favor. Elio Vázquez, nos buscas en cualquiera de las Elio redes Vázquez. sociales, o Elio Vázquez Lautín, ahí vas a poder conseguir también los números de teléfono de las oficinas, Ok, tanto las de Tampa, direcciones, Las todas las en direcciones y toda la Orlando, información. Kissimmee y en Doral. Definitivamente, mi gente, ya lo saben, más de 30 años de experiencia, Elio Vázquez y todo un equipo maravilloso con más de 4 oficinas aquí en Florida, a una llamada telefónica y pueden resolverlo. Muchísimas gracias, José, Karina. Para mí es un placer siempre tenerlos acá y compartir con nuestra bella audiencia esta información tan importante que está aquí, que está a nuestra comunidad venezolana, latina, preocupando día a día, y para eso tenemos a los mejores abogados, definitivamente del equipo de Elio Vázquez. Gracias, mi gente, y usted siga, no se mueva de allí porque ya volvemos con más de Súbele al Show. En un segundo todo puede cambiar, pero cuando más lo necesitas, alguien debe estar ahí para respaldarte. Porque mereces un equipo que te apoye y te escuche. En Alpha Accident Advisor te conectamos con abogados expertos para que recibas la atención y la compensación que tanto mereces. Cada accidente tiene una historia. La diferencia está en quién la defiende. En Alpha Accident Advisor, tu momento más difícil en las mejores manos. I've been coming here since I was young. I always come to get my teeth clean and whitened, and the staff here is really great. I always feel comfortable at CG Dentist. My experience with CG Dentist was amazing. As soon as I walked in, I felt completely comfortable. The dentist was amazing. They were super welcoming, and I really recommend it. CG Dentist Orlando is a family-owned business that opened our doors about 15 years ago. We treat kids, we treat adults, we treat elderly. Our motto is to treat you as if you were part of our family. Mi gente bella, y seguimos con más de Súbele al Show, y de inmediato vamos a hacer una conexión vía Zoom con Mildred Rodríguez. Ella es la CEO de Mi Voz Cuenta y es la vocera en el Congreso de la Ley de Ajuste Venezolano. Bienvenida a Súbele al Show, Mildred. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias a ustedes también por la oportunidad y poder difundir
este proyecto maravilloso que tenemos nosotros en el Congreso. Así es. Súper felices, emocionados de tenerte hoy acá porque es importantísimo mantener a nuestra comunidad actualizada y al tanto de todo lo que va ocurriendo. Pero antes de comenzar, Mildred, vamos a aclarar un poquito para la gente que a lo mejor tenga un poco de desconocimiento. ¿En qué consiste la Ley de Ajuste Venezolana? Este es un proyecto que se introdujo en el Congreso por primera vez el 19 de mayo del 2022. Luego se hace una reintroducción en el año 2023 y actualmente, pues en este último Congreso, en el 119, se introdujo en el mes de junio del 2025. Ya, un segundito. ¿Podemos parar? Sí. ¿Estás escuchando la bulla? No. ¿No escuchaste la bulla? Ah, ok. Bueno, pues... Continúa ahí, ¿verdad? Y lo editamos. Continúa que se edita. Ajá, ok. Continúa allí. A ver, aquí. Okay. Este proyecto se introduce por tercera vez con apoyo bipartidista el 13 de junio del 2025. Nosotros, este proyecto lo que busca es otorgar la residencia permanente a más de 400,000 venezolanos que han estado presentes antes del 31 de diciembre del 2021. Y quiero aclarar esa fecha porque la gente siempre te pregunta qué pasa con los que entraron después. Nosotros cuando iniciamos este proyecto se tomaron las cifras demográficas del año 2021. Obviamente cuando se introduce, ni las personas que entraron en el 2022, 23 y 24 ni siquiera vivían en los Estados Unidos. Y nosotros estamos manteniendo lo que se llama una legislación, una maduración legislativa, donde mantienen la misma información para evitar retraso con los co-sponsors que ya son co-sponsors del proyecto de ley. Entonces, esa fecha es definitiva, realmente no. Esa fecha siempre la van a definir cuando el proyecto sea discutido en el comité, donde puede ser modificado, donde puede ser aprobado o donde puede ser rechazado. Entonces, ellos, los legisladores, son los que van a dar su, digamos que, su consentimiento, dependiendo a los intereses de cada partido. Entonces, el llamado siempre es, por supuesto, a la solidaridad, porque es la pregunta que siempre hacen. Eso no está en nuestras manos, eso está en manos de los legisladores. Entonces, ¿qué busca? Otorgar la residencia permanente a más de 400,000 venezolanos que han estado presentes en esa fecha. Ok, ¿de qué depende de que le puedan otorgar la residencia permanente a esos venezolanos? ¿Qué requisitos deben cumplir? Deben estar presentes antes del 31 de diciembre del 2021. Obviamente, tienen que ser venezolanos, no pueden tener ningún tipo de felonía, que hayan sido partes de estas cuestiones contra, digamos que los venezolanos, ¿verdad? Como acoso y todas esas cuestiones en sus países, ¿no? Entonces, esa es más o menos la información que nosotros manejamos, la que está en el proyecto de ley, la pueden buscar en la página del gobierno, ¿verdad? Allí van a conseguir la información completa de exactamente quiénes son los que califican. Obviamente, pues los venezolanos, los hijos de venezolanos, estas son las personas que califican el proyecto de ley. Tenemos y cómo ha sido la receptividad ante el Congreso. Nosotros tenemos hasta ahora 22 co-sponsors. Okay. Hemos estado trabajando durante todos estos años, ¿no? Pero aquí el trabajo más fuerte que nosotros tenemos es viajar al Congreso todos los meses, donde estamos entregando una información, ¿verdad? Donde es las cifras demográficas de quiénes son realmente los venezolanos. Porque obviamente ha habido una campaña bien fuerte con lo del Tren de Aragua, cuando eliminaron la cuestión del TPS, etcétera. Y nosotros, ¿qué es lo que nosotros llevamos? Pues unas cifras demográficas que te permiten demostrar quién es realmente la inmigración venezolana, donde nosotros queremos mostrar que somos un activo para la nación, que somos de interés nacional y que es un personal calificado en los Estados Unidos. Eso es lo que nosotros llevamos. Llevamos los censos de los médicos, llevamos censos de los pilotos, llevamos las inversiones de los venezolanos, por ejemplo, en el estado de la Florida, lo que representan. Tenemos ahora otro censo que es importante también, no es un censo, pero es demostrar, ¿ok? ¿Cuál es la población venezolana, por ejemplo, dentro de los Estados Unidos, ¿verdad? Hay 1.2 millones de venezolanos, donde un promedio de 600,000 están en un limbo. Entonces, la idea con todo esto es mostrar también esa información, lo que representa, inclusive, es los barriles de petróleo comparados con el ingreso, lo que representa, digamos, en el Producto Interno Bruto,
la producción de esos venezolanos, Exacto. que son 13 veces más que lo que representa, por ejemplo, el petróleo. Entonces, toda esa información es la que nosotros estamos llevando y actualizando todos los meses para que sea, digamos que el sustento de la decisión que puedan tomar estos congresistas. Nosotros en este momento, pues como te dije, ya tenemos 22, seguimos avanzando y el punto con el proyecto es que tenemos que ser una prioridad. Y para ser una prioridad es el llamado a la comunidad, donde tienen que hacer sus llamadas, donde tienen que mandar sus cartas a través de nuestra página. O sea, no tienen que ir a buscar otras páginas, no. A través de nuestra página hay una sección que se llama Mesa de Trabajo, donde te permite a todas las personas que han firmado el proyecto de ley, que ya tenemos ya casi 369,000 personas que han firmado este proyecto de ley, ellos puedan hacerle la llamada a sus congresistas y a sus senadores, demostrando que somos una prioridad, porque la manera de que tenemos en nuestras manos, la oportunidad que tenemos en nuestras manos, es demostrarlo haciendo esas llamadas para que el comité pueda discutir el proceso, el proyecto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Seguir sumando co-sponsor cada vez que vamos, sumamos co-sponsor al proyecto, porque eso es lo que te va a permitir, como yo digo, tener las entradas vendidas antes de que un espectáculo salga al aire. Entonces, esos son los dos puntos que siempre quiero aclarar, ¿no? ¿Se necesitan esos 218 para que sea discutida a piso? No. Nosotros tenemos que ser una prioridad y la prioridad está en nuestras manos y para eso son esas llamadas. Y así lo que hemos logrado con el proyecto de ley de ajuste en el Congreso. Sí, definitivamente el llamado es a que la comunidad apoye y haga las cosas y siga los pasos que debe seguir para que definitivamente esto pueda aprobarse. ¿Se ha hablado en algún momento ante el Congreso, Mildred, de algún tiempo aproximado que todo este proceso pueda durar hasta llegar al final y que pueda ser aprobado? No, los tiempos no están definidos. Es lo que te digo, o sea, tenemos para que un proyecto sea discutido en un comité, tiene que ser una prioridad para el comité. Porque el comité, después que aprueba ese proyecto, ¿verdad? Ellos lo suben a piso. ¿Qué significa subir a piso? Que los congresistas van a votar una vez que ya esté, digamos que clear, ¿no? Que ya esté aprobado en el comité, eso va a subir a piso y es allí cuando empieza la votación. Entonces, el tiempo está en nuestras manos. El tiempo lo decidimos nosotros, pues, por supuesto, haciendo esta llamada, mandando. En este momento estamos terminando una carta que va a ser enviada al Comité de Justicia. No es una carta realmente, es un conjunto de cartas, porque nosotros le podemos al Comité de Justicia que el proyecto sea discutido en el comité. Ese respaldo para que pueda ser discutido lo tenemos basado en las llamadas, las cartas y esta nueva carta que estamos realizando ahora, ya se está terminando lo del censo, donde nosotros estamos, ¿cómo se llama? Pidiéndole a las personas que firmen esa carta para que nosotros podamos llevar ese folder de 5,000 cartas, por ejemplo, al Comité de Justicia y son formas que tenemos, mecanismos que tenemos para hacer una prioridad en el Congreso. Totalmente. Eso se está ahora, espero ya esta semana tenerla porque hemos tenido muchas cartas, de verdad, hemos tenido muchos censos. Uno, ¿te quieres quedar o te quieres ir? Porque obviamente pues nosotros estamos trabajando para las personas que se quieren quedar. Y hay que marcar un poquito la diferencia con esto, que me gustaría también aclararlo, a lo mejor me salgo un poquito del contexto, pero... No, pero adelante. Nosotros en el Congreso 2 proyectos, o sea, está el proyecto de ley de ajuste venezolano, ¿ok? Desde el año 2022, que hemos estado trabajando. Y ahora se introduce el discharge petition del TPS. Son 2 proyectos. Cuando hacen comparaciones... Mildred, te voy a interrumpir un momento porque tenemos que ir a una pequeña pausa comercial y no te quiero cortar porque me interesa que aclaremos los 2 proyectos. Vamos a una pausa y ya volvemos para aclarar el segundo proyecto. Ya venimos con más de Súbele al Show. Nuestra Reina Latina, un certamen de belleza diseñado especialmente para mujeres mayores de 30 años, que celebra la elegancia, madurez y el empoderamiento femenino, sin límites, sin estereotipos, reconociendo la experiencia, sabiduría y la confianza que las mujeres adquieren con los años. Todas son reinas. Desde ya se preparan para el evento más esperado del año. Belleza, sueños, glamour, experiencia, elegancia. Todas ellas tienen una historia maravillosa e inspiradora que compartir. Todas van a brillar. Acompáñanos en esta experiencia inigualable a través de las pantallas de EBTV.
Mi gente bella, seguimos con más de Súbela al Show, conversando con Mildred Rodríguez antes de irnos a la pausa comercial. Entonces, nos comentabas que hay dos proyectos, la Ley de Ajuste Venezolano y otro proyecto que tuvimos que irnos a una pausa comercial, pero adelante, explícanos. Sí, pero nosotros, a diferencia de Haití, que solamente tenía un proyecto, el TPS solamente, nosotros tenemos dos. Tenemos la Ley de Ajuste Venezolano y hay un TPS, que hay un discharge petition para el TPS. Ahora, digamos cuál es la diferencia de los dos. Uno es temporal y el otro es permanente, ¿ok? El camino para que pueda ser aprobado cualquiera de los dos es el mismo, ¿ok? No es que como es el TPS va a ser más rápido o porque, por ejemplo, lo pasan en la Cámara de Representantes, al siguiente día va a ser aprobado. No, el camino es el mismo. Primero tiene que ser aprobado por la Cámara de Representantes, luego por el Senado y luego tiene que tener la firma del presidente para que pueda ser un proyecto de ley. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que estamos trabajando? Los legisladores en este momento están manejando una retórica, una información que ellos están apoyando el TPS mientras se restaure la democracia en Venezuela y que los venezolanos se puedan regresar. Es decir, que ellos están trabajando para los venezolanos que se quieren regresar. Eso lo dijo la congresista María Elvira Salazar. Y nosotros estamos trabajando para las personas que se quieren quedar, para las personas que han construido en este país y que viven en este país y que quieren, por supuesto, quedarse. Entonces, esas son las dos diferencias. Y como para marcar un ejemplo claro, es como que si tú tienes 2 horas para hacer una fila para ir a comprar algo y tienes $5. Y cuando llegas al destino, esos mismos $5 con los mismos 20 minutos, tú puedes comprar un helado o comprar una heladería. Usted escoge lo que quiere. Entonces, nosotros estamos haciendo ese censo para poderlo llevar al Congreso, porque si la gente empieza a llamar, por ejemplo, yo quiero el TPS, pero también quiero la ley de ajuste. Entonces, es una misma llamada para dos opciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el Congreso? ¿Ustedes realmente qué quieren? ¿Se quieren quedar o se quieren ir? Entonces, esa decisión es individual. Cada persona es libre de escoger lo que quiere. Y en eso es lo que estamos nosotros trabajando. Ese censo es los que se quieren quedar y los que pasó en la Cámara de Representantes, todavía les faltan los otros procesos. En el caso nuestro, tenemos dos. Tenemos la Ley de Ajuste Venezolano, ¿verdad? Y tenemos el TPS. La Ley de Ajuste Venezolano es para los venezolanos que han estado presentes y que buscan una residencia permanente. Es un proyecto permanente. El TPS es temporal por 18 meses. Entonces, nosotros tenemos esos dos proyectos en este momento y quiero como que darles la información de qué es lo que significa cada uno, porque las personas tienen que tomar su decisión, ¿ok? Tú tienes que tomar tu decisión porque eso va a afectar tu estatus, tu familia y tu futuro. Y cuando nosotros estamos, digamos que haciendo las llamadas o mandando cartas, etcétera, esos registros quedan, ¿ok? Y cuando tú estás llamando, por ejemplo, tú pides, yo quiero la residencia permanente y yo también quiero el TPS. Entonces, eso crea como una confusión de qué es realmente lo que usted quiere. O sea, si usted llama por lo que quiere realmente. Y ese es el punto que nosotros queremos aclarar. Los dos proyectos funcionan de la misma manera. Es un proceso legislativo que no hay un camino más rápido para que uno sea aprobado o que el otro sea aprobado. Son los mismos caminos para ambos. Tiene que ser aprobado en la Cámara de Representantes, luego tiene que pasar al Senado y luego tiene que pasar a la firma del presidente. Entonces, no porque tú tengas ahora que, digamos que aprueben el proyecto de ley en la Cámara de Representantes, ya eso se convierte en ley. No, tiene que pasar por el proceso. Entonces, nosotros le decimos también a las personas, como para un ejemplo, usted tiene 20 minutos, por ejemplo, para comprar algo y tiene $5. Pasaron esos 20 minutos, tienes los $5 y cuando llegas a tu destino, tienes dos opciones. O te compras un helado o te compras la heladería. Esa es la manera que yo estoy tratando de demostrar a las personas qué es lo que pueden hacer. Y es su decisión, no es la decisión nuestra. Nosotros en este momento, en vista de digamos que la retórica que dan, la narrativa que están dando los legisladores que están apoyando el proyecto, por ejemplo, del TPS, es para los venezolanos que están en un limbo, son como 500,000 venezolanos, eso fue lo que declararon, y que ellos están en un limbo, están esperando que se restaure la democracia en Venezuela para que puedan regresar a la reconstrucción. Esa es la retórica. ¿Ya? Un TPS temporal para que usted vaya a regresarse a la reconstrucción del país. Nosotros tenemos un proyecto permanente. Entonces, el proceso es el mismo. Tienes que seguir pasando por todos y las personas tienen que decidir qué es lo que quieren. Nosotros tenemos ahorita un censo de te quieres quedar o te quieres ir, porque esa es la información que debemos llevar al Congreso. O sea, no podemos decir, no, es que la gran mayoría o que la minoría, no.
Nosotros tenemos que llevar cifras demográficas porque es lo único que realmente representa o lo que va a dar que un legislador le pueda dar su apoyo en el momento que sea. Entonces, actualmente tenemos más de 50.000 personas que han hecho el censo, donde el 99.1% se quiere quedar. Eso es lo que nosotros llevamos y tenemos que seguir mandando ese censo para demostrar realmente en el Congreso qué es lo que realmente lo que quieren los venezolanos, el porcentaje de lo que quieren los venezolanos. Y así nosotros nos estamos basando con esos censos. Maravilloso, Mildred. Definitivamente es importantísimo haberle aclarado las dos diferencias de los dos tipos de proyectos que se están trabajando en este momento. Me hablaba cuando estábamos en pausa comercial, de lo que se viene para el próximo 26 de mayo. Vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, vamos a tener un roundtable en Miami, en el hotel de Donald Trump. Ahí vamos a tener ese roundtable donde estamos invitando a los diferentes gremios que puedan hacer la exposición, ¿ok? En un tiempo corto, obviamente, del por qué la residencia permanente. Y sobre todo, digamos que en la población de Miami, donde tenemos tantos venezolanos, creo que hay más de 130.000 venezolanos allá. Vamos a tener asistencia de oficiales electos. Hemos hecho ya la petición para los 3 congresistas de Central Florida, pero también van a estar alcaldes, comisionados, concejales, para que escuchen a la comunidad y puedan darnos también el apoyo y el endorso, porque ellos representan a una comunidad. Entonces, estamos buscando seguir elevando el movimiento con esta información, difundiendo la información, obviamente, y además de eso, estamos entregándole unas cartas, que también tenemos un censo para eso, donde queremos que ellos, como oficiales electos, puedan entregar esa carta documentada con el apoyo de la comunidad americana, para que las personas que tienen un asilo político puedan ser, digamos, cuando están arrestadas, que digamos que el criterio y las razones por las que los están arrestando, ¿verdad?, sea de seguridad nacional, que no representen un peligro para la nación y que su presencia en los Estados Unidos es en bienestar del país, como lo establece la Constitución. Esa carta queremos que se la hagan llegar, por supuesto, al Homeland Security y a USCIS, para que ellos tomen ese criterio, porque ellos son autónomos realmente en sus decisiones. Pero cuando una persona entra a los Estados Unidos, por ejemplo, con una visa, a ellos le van a dar un tiempo. Que tú entres con una visa no significa que te vas a quedar, ¿ok? Significa que ellos te van a decir sí o no. Te van a dar un tiempo de 15 días, de 3 meses o de 6 meses, y todo va a depender de su criterio de selección, donde el número 1 es la seguridad nacional. Entonces, los inmigrantes afectados no son indocumentados. Estas personas tienen sus documentos acá, que les permite trabajar, manejar y vivir en los Estados Unidos con un proceso de asilo pendiente y activo hasta que sus procesos avancen. Entonces, ellos están siendo detenidos, están siendo encarcelados, de la misma manera que una persona, por ejemplo, tenga una licencia temporal o si lo toma o si lo agarraron sin licencia. O sea, es la misma ley para los dos. Y es lo que queremos demostrarle, pedirles, hacerle la solicitud para que los criterios de selección pues, puedan ser considerados como la seguridad nacional que estamos haciendo. Entonces, ya tenemos personas, ciudadanos americanos son los que están firmando la carta para que nos apoyen a las personas que tienen un asilo político pendiente y activo dentro de los Estados Unidos, pues que ya sabemos todo lo que ha estado pasando con los médicos. Es terrible, entonces tienen que pagar fianzas por un delito que no han cometido. O sea, no sé cuál es el delito, yo no soy abogado, pero yo me hago mis análisis. ¿Qué delito cometió? Tienen que hacer un habeas corpus para sacarlo de un asunto criminal que los están, no sé, acusando, yo qué sé. Pero yo digo, ¿por qué? Si tú tienes todos tus documentos legales, si no tienes un criminal, ¿por qué están subiendo esa situación? Entonces, eso es lo que estamos haciéndole también entrega. Ese día vamos a hacerle la entrega de esas cartas, donde va a estar documentado, obviamente, las personas, los ciudadanos americanos que están apoyando digamos que esta petición de justicia. Y el llamado es para que toda la comunidad apoye, asista el próximo 26 de mayo. ¿Hay algún link ya para finalizar donde la gente debe registrarse para poder asistir al evento? Ajá, porque es un almuerzo, obviamente, tiene un costo las entradas, y ahí también unos paquetes de patrocinio, quien quiera patrocinar, pues sencillamente nos busca a través de los grupos
en Instagram. O sea, nosotros vamos a colocar el enlace también en el Instagram, los que quieran participar con un sponsor package o los que quieran asistir, ¿ok? Al evento. No es para pocas personas realmente, esto no es una cuestión abierta al público, es para pocas personas. Se llama High Level Roundtable. Entonces, está como bien, tú sabes, un poquito selectivo a lo mejor, digo yo, porque queremos puntualmente demostrar lo que significa la comunidad venezolana dentro de los Estados Unidos. El aporte que hay a los Estados Unidos. Y eso es lo que hay que demostrar. Tu aporte, la constancia, de verdad, el tiempo que tienes trabajando y siendo parte de la economía. O sea, no es que estás alejado, no es que vas a salir de la oscuridad para integrarte. No, esas personas están integradas en la parte social, están integradas en lo económico del país. Y hay una producción interesante porque ellos representan también parte de ese Producto Interno Bruto, que no lo había dicho anteriormente, pero es lo que queremos mostrar. Todas esas opciones, toda la verdad que nosotros tenemos. Porque tú decir, los buenos somos malos, los buenos somos más, ok, eso lo sabemos, pero demuéstralo. ¿Cómo lo demostramos? Con cifras demográficas. ¿Cómo lo demostramos? Con esos testimonios, con documentos que soportan la decisión de un legislador. Así es. Muchísimas gracias, Mildred Rodríguez. Bueno, vamos a seguir conversando más adelante porque de aquí al 26 de mayo tenemos que seguir actualizando a toda nuestra gente maravillosa. Mi gente bella, si llegamos al final del programa de Súbele al Show, recuerden sintonizarnos todos los días de lunes a viernes, 4 de la tarde, por supuesto, a través de la señal de EBTV. Yo soy Ivana Lo Mónaco. Para mí siempre es un placer acompañarlos. Recuerden ser felices, hacer el bien y no mirar a quién. Bye, bye. Se les quiere. Este programa fue presentado por CG Dentist Orlando, Be Natural Aesthetics, Nuestra Reina Latina, Elio Vázquez Immigration Attorney Team, Miss Latin American USA, Property Management of Florida, Project 24 Academy, The Content Room, Global Lead, Alpha Accidents Advisors, Sulher Vivas Studios, Libertad Vida Beauty.